Aún no has construido tu patrimonio para la jubilación. ¿Y crees que ya es tarde? Ese pensamiento está más metido en la cabeza de la gente de lo que debería. Pasan los años. Ves que otros hablan de inversiones. Escuchas términos que no entiendes y te dices, ya voy tarde, debí empezar antes, esto no es para mí. Y mientras tanto, sigues trabajando, pero sin una estructura real que te acerque a un futuro tranquilo. En este video, te voy a enseñar algo mucho más simple de lo que imaginas. Una forma de construir la base de tu jubilación usando solo 3 ETF estratégicos, sin complicarte, sin llenar tu cartera de cosas que no entiendes, y con una lógica que puedes aplicar desde ya. Pero antes de seguir, haz lo que la mayoría nunca hace. Dale like y suscríbete si eres nuevo por aquí. Aquí encuentras información totalmente sin complicaciones para comenzar a invertir desde cero. Así que, sin más vueltas, comencemos. ¿Cuáles son estos 3 ETF y por qué todo el mundo los usa? Cuando una persona empieza a invertir, es común que piense que necesita una gran cantidad de activos para estar bien diversificada. Sin embargo, esa idea suele venir de una mala comprensión del concepto de diversificación. Diversificar no significa tener muchos instrumentos distintos, sino tener exposición a diferentes tipos de activos que respondan de manera diferente ante los movimientos del mercado. En la práctica, existe una forma mucho más simple y eficiente de lograr esto, utilizando únicamente 3 ETF, que en conjunto cubren prácticamente todo el mercado global. Esta estructura se basa en 3 pilares fundamentales: acciones de Estados Unidos, acciones internacionales y bonos. Cada uno cumple una función específica dentro de la cartera, y la combinación de los 3 permite construir una base sólida sin necesidad de complejidad innecesaria. El primer componente son las acciones de Estados Unidos. Este mercado concentra algunas de las empresas más grandes y relevantes del mundo, con alta capacidad de crecimiento y generación de valor en el largo plazo. A través de un ETF amplio, no se está apostando por una empresa en particular, sino por el desempeño agregado de miles de compañías. El segundo componente son las acciones internacionales, que incluyen mercados desarrollados y emergentes fuera de Estados Unidos. Este bloque cumple una función de diversificación geográfica, ya que reduce la dependencia de un solo país o economía, aunque en algunos periodos pueden rendir menos que el mercado estadounidense. En otros pueden compensar y equilibrar el comportamiento general de la cartera. El tercer componente son los bonos, que representan instrumentos de deuda. A diferencia de las acciones, los bonos suelen ofrecer menor volatilidad y una mayor estabilidad. Su función principal dentro de la cartera no es maximizar el crecimiento, sino amortiguar las caídas y aportar equilibrio, especialmente en momentos de incertidumbre. Cuando estos 3 elementos se combinan correctamente, se obtiene una cartera que está expuesta al crecimiento global, pero que también tiene mecanismos de estabilidad. Esto permite que el inversor no dependa de un solo tipo de activo ni de un solo escenario económico. La razón por la que esta estructura es tan utilizada es porque simplifica el proceso de inversión sin sacrificar calidad. En lugar de intentar seleccionar múltiples activos de forma individual, se construye una base sólida con pocos elementos, pero bien elegidos y correctamente distribuidos. Uno de los errores más comunes al comenzar a invertir en ETF es asumir que la diversificación se logra simplemente aumentando la cantidad de instrumentos en la cartera. Esta interpretación lleva a muchas personas a comprar con la intención de no poner todos los huevos en la misma canasta, sin darse cuenta de que, en realidad, están replicando las mismas exposiciones una y otra vez. Para entender este problema, es necesario introducir el concepto de solapamiento. El solapamiento ocurre cuando diferentes ETF
contienen, en gran medida, las mismas empresas o activos en su interior. Por ejemplo, un ETF que sigue el S&P 500 y otro que sigue el mercado total de Estados Unidos comparten muchas de las mismas compañías, como Apple, Microsoft o Amazon. Si una persona invierte en ambos pensando que está diversificando, en realidad está duplicando su exposición a esas mismas empresas. Este fenómeno se vuelve aún más evidente cuando se combinan varios ETF de crecimiento, tecnología o grandes empresas. Aunque tengan nombres distintos o enfoques ligeramente diferentes, suelen concentrarse en los mismos sectores y compañías líderes. Como resultado, la cartera se vuelve más compleja en apariencia, pero no más diversificada en la práctica. El problema de este enfoque no es solo conceptual, sino también operativo. Una cartera con muchos ETF redundantes es más difícil de gestionar, más complicada de analizar y puede generar una falsa sensación de seguridad. El inversor cree que está protegido frente a distintos escenarios, cuando en realidad sigue dependiendo de los mismos factores de riesgo. Además, esta complejidad innecesaria puede dificultar la toma de decisiones a lo largo del tiempo. Cuando el mercado cae o se vuelve volátil, una cartera sobrecargada de ETF puede generar dudas sobre qué mantener, qué vender o cómo ajustar la estrategia. En cambio, una estructura más simple permite entender con claridad qué rol cumple cada componente y cómo debe comportarse en diferentes situaciones. Por lo tanto, el error no está en usar ETF, sino en utilizarlos sin una lógica clara de construcción de cartera. Tener más instrumentos no implica tener una mejor estrategia. En muchos casos, significa simplemente repetir lo mismo con diferentes nombres. Cuando estos tres elementos se combinan, se genera un equilibrio entre riesgo y retorno. Las acciones aportan crecimiento, pero también mayor volatilidad. Los bonos, por su parte, reducen esa volatilidad, aunque con un menor potencial de rentabilidad. La proporción en la que se distribuyen estos activos determina el perfil de riesgo de la cartera. Por esta razón, esta estrategia no debe entenderse como una simple selección de ETF, sino como un sistema estructurado en el que cada parte tiene un propósito definido. El resultado final no depende de un activo en particular, sino de cómo todos trabajan juntos para cumplir un objetivo común. Una vez comprendida la lógica detrás de esta estructura, el siguiente paso consiste en implementarla de manera concreta. Para ello, es necesario seguir una secuencia clara de decisiones que permita construir una cartera coherente y sostenible en el tiempo. El primer paso es definir la distribución del capital entre los tres tipos de activos: acciones de Estados Unidos, acciones internacionales y bonos. Esta decisión no es arbitraria, ya que determina el nivel de riesgo y el comportamiento esperado de la cartera. Por ejemplo, una persona que busca mayor crecimiento y tiene un horizonte de inversión largo puede asignar un porcentaje más alto a acciones, mientras que alguien que prioriza estabilidad puede aumentar la proporción de bonos. Una distribución común podría ser 60% en acciones de Estados Unidos, 20% en acciones internacionales y 20% en bonos, para disminuir la volatilidad de la cartera, aunque esta proporción debe ajustarse según el perfil y los objetivos individuales. El segundo paso es seleccionar ETF específicos que representen cada uno de estos bloques. En el caso de acciones de Estados Unidos, un ETF como VTI permite acceder a todo el mercado estadounidense. Para la exposición internacional, un ETF como VX cubre mercados fuera de Estados Unidos, incluyendo tanto desarrollados como emergentes. Finalmente, para la parte de bonos, un ETF como BND proporciona una exposición amplia al mercado de renta fija. El tercer paso consiste en prestar atención a los costos. Los ETF
utilizados en este tipo de estrategia suelen caracterizarse por tener comisiones bajas, lo cual es fundamental en inversiones de largo plazo. Incluso pequeñas diferencias en costos pueden tener un impacto significativo cuando se acumulan durante muchos años. El cuarto paso es el rebalanceo periódico. Con el tiempo, los diferentes activos no crecerán al mismo ritmo, lo que provocará que la distribución inicial se desvíe. Rebalancear implica ajustar la cartera para volver a la proporción definida originalmente, vendiendo parcialmente los activos que han crecido más y comprando aquellos que han quedado rezagados. Este proceso ayuda a mantener el nivel de riesgo bajo control y refuerza la disciplina de la estrategia. En conjunto, estos pasos muestran que lo importante no es encontrar el ETF perfecto, sino construir una estructura clara y mantenerla de forma consistente a lo largo del tiempo. Esta estrategia destaca principalmente por su simplicidad, lo cual no debe interpretarse como una limitación, sino como una ventaja operativa. Al estar compuesta por pocos elementos bien definidos, permite que el inversor entienda con claridad qué está haciendo en todo momento. No hay necesidad de seguir múltiples activos, analizar constantemente nuevas oportunidades o tomar decisiones complejas de forma recurrente. Esto reduce la probabilidad de errores y facilita la continuidad en el tiempo, que es uno de los factores más importantes en la acumulación de patrimonio. Otro aspecto relevante es el bajo costo. Los ETF, utilizados en este tipo de estructura, suelen tener comisiones muy reducidas, lo que permite que una mayor parte del rendimiento generado por la cartera se mantenga en manos del inversor. A largo plazo, esta diferencia en costos puede representar una variación significativa en el resultado final, especialmente cuando se considera el efecto del interés compuesto. Además, la facilidad de mantenimiento es un punto clave. Una cartera basada en 3 ETF no requiere ajustes constantes ni decisiones frecuentes. Más allá del rebalanceo periódico, el inversor puede mantener la estrategia sin necesidad de intervenir activamente, lo cual es especialmente útil para quienes no desean dedicar tiempo continuo al seguimiento del mercado. Sin embargo, esta misma simplicidad implica ciertas limitaciones que deben ser entendidas desde el inicio. En primer lugar, esta estrategia no está diseñada para superar al mercado, sino para replicarlo de manera eficiente. Esto significa que el inversor obtendrá un rendimiento alineado con el comportamiento general de los mercados, sin expectativas de obtener resultados extraordinarios en el corto plazo. Por otro lado, puede percibirse como una estrategia aburrida, especialmente en entornos donde se promueven inversiones más activas o especulativas. Al no depender de decisiones tácticas ni de la selección de activos individuales, puede generar la sensación de que no se está haciendo suficiente, cuando en realidad se está siguiendo un enfoque estructurado y disciplinado. En conjunto, esta estrategia es adecuada para quienes buscan construir patrimonio de manera progresiva, priorizando consistencia, control del riesgo y eficiencia en costos, por encima de la búsqueda de rendimientos extraordinarios. En este punto, es importante aclarar un concepto que suele pasar desapercibido cuando se habla de ETF. Muchas personas creen que el resultado de su inversión depende principalmente de elegir los mejores instrumentos, cuando en realidad el factor más determinante es cómo se distribuye el capital entre los diferentes tipos de activos. Existen estudios que muestran que aproximadamente solo un 5% de la rentabilidad de una cartera puede atribuirse a la selección específica de un activo, mientras que el resto depende de cómo está distribuida esa cartera. Esto significa que la mayor parte del resultado no viene de elegir un ETF concreto, sino de decidir cuánto capital se asigna a acciones,
cuanto a bonos y cómo se combinan entre sí. En términos prácticos, no es el ETF lo que define tu resultado, es la asignación de activos. Para entenderlo de forma simple, piensa en dos personas que invierten en los mismos ETF, pero con distribuciones distintas. Una tiene el 80% en acciones y 20% en bonos, mientras que otra tiene 40% en acciones y 60% en bonos. Aunque ambos utilicen exactamente los mismos instrumentos, sus resultados serán completamente diferentes en términos de crecimiento, caídas y estabilidad. La diferencia no está en el ETF, está en la proporción en la que se utiliza. Desde esta perspectiva, los ETF deben entenderse como herramientas que permiten implementar una estrategia, no como el elemento central de la misma. Una persona puede construir toda su cartera utilizando únicamente ETF sin ningún problema, siempre que tenga claro cómo quiere distribuir su dinero y por qué. La clave no está en acumular instrumentos, sino en asignar correctamente el capital entre ellos. Con el paso del tiempo, esta asignación no debe permanecer estática. A medida que una persona se acerca a sus objetivos financieros, especialmente en el caso de la jubilación, es habitual que la estructura de la cartera evolucione. En etapas iniciales, donde el horizonte de inversión es más largo, puede tener sentido priorizar activos orientados al crecimiento, como las acciones. Sin embargo, conforme se acerca el momento de utilizar ese capital, se vuelve más relevante incorporar activos que aporten estabilidad o generación de ingresos, como los bonos. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque hacen estos ajustes sin una base clara. Esa distribución no se decide al azar, se define en función de tu perfil de inversionista y de la estrategia que ya estableciste. Si aún no sabes cuál es el tuyo, puedes descubrirlo de forma gratuita en el enlace que tienes en los comentarios. Ahí vas a obtener un panorama claro de tu situación financiera junto con tu perfil de inversión, que te va a servir como punto de partida para estructurar correctamente tu cartera. Este proceso implica una transición gradual desde una cartera enfocada en crecimiento hacia una más equilibrada o conservadora. No se trata de hacer cambios bruscos, sino de ajustar progresivamente la distribución para adaptarse a nuevas necesidades y reducir la exposición al riesgo en momentos críticos. En definitiva, los ETF facilitan la implementación, pero la decisión fundamental sigue siendo cómo se distribuye el dinero entre los distintos activos. Esa es la variable que realmente determina el comportamiento de la cartera en el largo plazo. Ahora suscríbete si quieres seguir aprendiendo a invertir con lógica y construir una cartera que realmente tenga sentido en el tiempo. Y deja un comentario con la palabra ETF, si entendiste que la construcción de una cartera no se basa en elegir un solo activo. Nos vemos sin vergüenza.